Hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Siento que hace tiempo que no les hablo porque no les di la clase el martes, perdón, pero estaba con muchas cosas pendientes de que tenía que entregar sí o sí al miércoles y no llegaba. Bueno, arranquemos con la clase de inmuno de hoy. ¿Sí? Va a ser bastante breve porque vamos a seguir con la parte de Chagas, pero ahora lo vamos a aplicar a la que es la técnica de ELISA y la técnica de inmunofluorescencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la vez anterior vimos algo de Chagas y hablamos específicamente de una de las técnicas que es el high Chagas o hemaglutinación indirecta para Chagas? ¿Sí? Esta ya está. Ahora vamos entonces a ver unas técnicas de interacción primaria, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que son más sensibles? ¿Sí? Y vamos a ver dos, ELISA e IFI. ¿Qué va a quedar de acá? Que van a ver que ELISA se hace para un montón de otras cosas, así que si entienden el ELISA ahora, se aplica de igual manera para lo que quieran. Lo mismo con la inmunofluorescencia, ¿sí? El fundamento de la inmunofluorescencia es lo mismo. Lo que va a cambiar por ahí es el antígeno, lo mismo con los ELISA, ¿sí? Al menos el indirecto. Siempre que hablemos de ELISA indirecto, los fundamentos de la técnica son exactamente los mismos, ¿sí? Lo único que va a cambiar es el antígeno que uno está ensayando y alguna que otra condición del método, ¿no? Así que si entienden bien ahora, ya tienen adentro dos técnicas pero se ven en todos los laboratorios de inmunología, así que olvídense que son una de las más usadas, las más comunes, ¿tá? Así que bueno, arranquemos con la parte de hoy. Cierto que les tengo que compartir, porque si no les comparto, nunca van a ver lo que yo estoy viendo en la computadora. Bien, ahora sí. Listo. Bueno, como les decía, entonces vamos a seguir con Chagas, pero ahora vamos a ver la parte de las técnicas de ELISA y de inmunofluorescencia. Bueno, recordemos un poco esto, sí, que vimos la semana pasada. Hablamos sobre los métodos diagnósticos en las etapas agudas, sí, que son principalmente de tipo parasitológicos. Y ya en la parte crónica, sí, hacemos el diagnóstico con la búsqueda de anticuerpos de isotipo IgG específicos, sí, contra el Chagas. Entonces yo les había comentado que hacían falta realizar diferentes técnicas, ¿sí? Entre ellas se puede hacer el high, la inmunofluorescencia indirecta, que es a la que van a escuchar que yo le digo IFI, ¿sí? Que son las siglas de inmunofluorescencia indirecta, y el ELISA. ¿Qué pasa con los métodos serológicos? Yo les había también comentado que para hacer un diagnóstico definitivo de Chagas, ¿sí? Hace falta usar métodos con fundamentos diferentes, ¿sí? Por eso es que usar la combinación de dos métodos distintos, un ELISA con un high, un IFI con un high, un IFI con un ELISA, ¿sí? Eso es para un diagnóstico definitivo, porque si hago uno solo tengo un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Y esto se tiene que hacer obviamente sobre la misma muestra de suero. O sea que la misma muestra yo la voy a ensayar por métodos diferentes. ¿Qué pasa con el ELISA? El ELISA es un enzimo inmunoanálisis, ¿sí? Ahora vamos a poner en evidencia, cuando veamos ahora estas técnicas, la unión del antígeno y el anticuerpo a través de un marcaje, ¿sí? Que se le hace al anticuerpo o al antígeno. No del paciente y no del del reactivo, ¿sí? Sino del, vamos a ver que hay algo que le vamos a llamar conjugado, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver los pasos a ver si entendemos un poco. El ELISA indirecto, ¿sí? Que es el que vamos a ver para diagnóstico de Chagas, porque hay distintos tipos de ELISA. Este ELISA indirecto lo que hace es buscar anticuerpos en el suero del paciente. ¿Sí? Eso es lo que es capaz de detectar estos tipos de ELISA. El ELISA indirecto sirve para la búsqueda de anticuerpos, ¿tá? Yo lo que tengo acá, y ven, es un pocillo, ¿sí? Ahora después les voy a mostrar cómo son las placas de ELISA. Esto es un pocillo donde sucede la reacción, ¿tá? Estos pocillos ya vienen con el antígeno pegado, ¿sí? O sea que este paso, chau. Yo voy a trabajar en el laboratorio directamente con esto, que ya vienen hechos por el fabricante, todo en el cual en el fondo de este pocillo se pegó el antígeno de interés. Si yo quiero hacer un diagnóstico para Chagas, entonces mi placa
mi pocillo, ¿sí? Tiene que tener antígenos de Chagas, ¿tá? Porque yo quiero detectar en ese paciente, en esta etapa crónica, si es que tiene anticuerpos contra el Chagas. Entonces, para eso yo tengo que comprar un kit, obviamente, que sea para Chagas, y ese equipo va a tener pegado antígenos de Chagas. ¿Estamos? Bueno, lo que se hace directamente es incubar con el suero del paciente. ¿Sí? Si el paciente tiene los anticuerpos específicos contra Chagas, estos anticuerpos se van a quedar pegados a estos antígenos, ¿sí? En caso de que no los tuviera, no se irán a unir ningún anticuerpo, ¿sí? Esto tiene unos procesos de lavado que son muy importantes, ¿sí? Porque yo siempre tengo que eliminar eso que no se unió. Igual ahora vamos a ver un video y va a quedar claro, ¿sí? Esto tiene pasos de lavados en el medio para eliminar todo lo que no se haya unido, ¿sí? Y el paso siguiente es el agregado de un anticuerpo secundario. Se le llama anticuerpo secundario o conjugado, ¿sí? Este anticuerpo secundario es específico contra un isotipo de inmunoglobulina humana, ¿sí? Yo, por ejemplo, si yo estoy usando un kit, ¿sí? Para detección de IgG específico contra Chagas, ¿sí? Yo voy a necesitar, por un lado, que la placa tenga antígeno de Chagas, y por otro lado, que este anticuerpo secundario reconozca anticuerpos IgG humanos, ¿sí? Si yo quisiera usar, por ejemplo, no sé, hacer una ELISA para detectar IgA contra Chagas, ¿sí? Voy a tener lo mismo, el antígeno de Chagas pegado en el fondo de la plaquita, voy a incubar con el suero del paciente, pero el anticuerpo secundario que me va a reconocer a ese anticuerpo si se pegó o no se pegó, va a ser un anticuerpo secundario específico contra IgA humana, y así según el isotipo de anticuerpo que yo quiera detectar, ¿no? En este caso nosotros hacemos detección de IgG, ¿sí? Entonces ese anticuerpo secundario, ¿sí? Va a ser un anticuerpo anti-IgG humana, ¿tá? ¿Por qué? Porque yo quiero revelar, fíjense en el pocito de acá abajo, si es que se pegó en primera instancia el anticuerpo que puede llegar a tener el paciente. Y si el paciente tiene anticuerpos IgG en su suero específico contra los antígenos de Chagas, estos van a quedar pegados y yo voy a revelar si la presencia de estos anticuerpos a través de este anticuerpo secundario, que es un anticuerpo anti-IgG humano, ¿sí? Pero que además tiene pegado una enzima, ¿sí? Por eso se le dice conjugado. Viene conjugado, ¿sí? O ligado a una enzima. Por eso esto es un enzimo inmunoanálisis, ¿sí? Bueno, se deincuba esto, ¿sí? Se permite que el conjugado se una, ¿sí? Se va a unir si es que se unió en el paso anterior anticuerpos, en el caso de que no se hayan unido o no hayan anticuerpos de isotipo IgG, entonces el conjugado no se va a unir, ¿sí? Pero bueno, sigamos viendo el esquema que me está revelando una reacción positiva, ¿sí? Se une el conjugado y paso siguiente se le agrega un sustrato, ¿sí? Yo estoy en presencia de una enzima. Entonces, como toda enzima, necesita un sustrato para generar un producto, ¿sí? Entonces, según la enzima que yo le uní, bueno, será el sustrato que yo le ponga, ¿sí? Todo esto ya viene armadito en el kit divino, trae el sustrato que tiene que tener, todo. Pero bueno, este es el fundamento. Se agrega el sustrato y se genera, ¿sí? Una reacción de tipo colorimétrico, ¿sí? Se produce color al final de la reacción y así es como yo voy a ser capaz de detectar la formación o no de un inmunocomplejo, ¿sí? Si es que se unió el antígeno al anticuerpo, hay anticuerpo específico contra ese antígeno. Bueno, yo al final de la reacción lo voy a terminar revelando, esta vez por una reacción de color, ¿sí? Y como toda reacción de color, yo calculo que ustedes ya habrán visto enzimología, técnicas para detección de enzimas, para medir GOT, GPT, LDH, etc. Y habrán visto técnicas colorimétricas, ¿sí? Que se mide la densidad óptica en un espectrofotómetro. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Genero un color, ¿sí? Y voy a medir ese color mediante la densidad óptica, ¿sí? Que se genera, y voy a poder sacar un resultado. Así es visualmente como vienen las plaquitas de ELISA, ¿sí?
Ustedes van a ver esquemas que son placas enteras, otras no. Fíjense que son pocillitos chiquititos, así como los que veíamos para el high. Sí, bueno, pero esta placa era una placa entera. Por lo general, los ELISA, ¿sí? Vienen con estos pocillos que son desmontables, ¿sí? Que bien, uno los puede sacar, entonces yo puedo usar la cantidad de pocillitos que yo necesite. Si yo trabajo con muy pocos pacientes para un determinado ELISA, no sé, tengo 3 pacientes, bueno, tengo que lavar los controles, etcétera, no sé, usaré 5 pocillitos nada más, entonces yo esto los puedo cortar y usar únicamente lo que necesito, ¿sí? Y el resto guardarlo, ¿tá? Eso lo hace bastante práctico. Acá abajo pueden ver, por ejemplo, una reacción colorimétrica, ¿sí? Al final, por ejemplo, se puede llegar a ver, hay muchos colores de ELISA, ¿sí? El azul no es el único, van a ver azul, amarillo, rosado, violeta, etcétera, ¿sí? Acá ven uno de azul y ven cómo hay diferentes gradientes de colores, ¿sí? Esto me hace referencia a la concentración. Yo cuanto más concentración tenga, ahora lo vamos a ver en el video, mayor va a ser la intensidad de color, ¿sí? Bien. Y obviamente ya hay métodos automatizados en la lectura de los ELISA, ¿sí? Yo necesito un espectrofotómetro que me lea la densidad óptica de los pocillos, ¿tá? Entonces vienen estos lectores que son lectores de ELISA, ¿sí? En los cuales toma la plaquita, la ingresa y comienza a leer pocillito por pocillo la densidad óptica que tiene cada uno, ¿tá? Esto es un espectrofotómetro lector de ELISA. Bueno, antes de pasar al IFI, entonces vamos a ver el videíto del ELISA. ¿Por qué tengo tantas cosas abiertas? Este videíto, sí, es un videíto que está hecho en base a un ensayo que no es para ELISA, sí, es para un antígeno de la hepatitis B, pero el fundamento es exactamente el mismo, ¿sí? Así que veámoslo y después lo interpolamos a Chagas, ¿sí? Pero cada vez que hablen de los antígenos de hepatitis, piénsenlo como que estamos hablando de Chagas, ¿sí? Con los antígenos propios del Chagas. Pero este test, por ejemplo, se hace para hepatitis y el fundamento, como les dije, una vez que sepan el fundamento de un ELISA indirecto, lo pueden aplicar a lo que quieran. Bueno, eso que vimos ahí es la parte que se encarga de hacer el fabricante, ¿sí? Él va a obtener, ¿sí? A nosotros ya nos viene la plaquita así, ¿tá? Pero, no sé, si yo trabajara en investigación, yo puedo armar mi propio ELISA, ¿sí? Que es lo que hacía acá. El fundamento es quien va a hacer la sensibilización de la placa, ¿sí?
Estas placas están compuestas de ciertos plásticos especiales, ¿sí? Que como dice ahí van a unir proteínas de forma inespecífica, se le va a unir lo que yo le ponga, ¿sí? No va a unir alguna proteína especial, ¿sí? Va a unir cualquier proteína que yo le ponga. Entonces, si yo quiero hacer una ELISA para Chagas, ¿sí? Yo me voy a encargar de sensibilizar esas placas con proteínas antigénicas propias del Chagas, ¿sí? Entonces yo la sensibilizaré, en este caso lo hizo con una proteína específica de la hepatitis B. Bueno, el fabricante de mi equipo de Chagas lo hace con una proteína, ¿sí? Que es un antígeno propio del Chagas, ¿tá? Como ahí mencionó, eso se deja incubar para que la proteína se pegue a la superficie del pocillo, ¿sí? Esa proteína queda ahí pegada y se lava todo lo que no se haya pegado, ¿sí? Una vez que eso se hace, hay que cubrir el resto del plástico, ¿sí? Para que no haya uniones inespecíficas en los pasos posteriores, ¿tá? Y eso se suele hacer, como dice ahí, con albúmina bovina, ¿sí? También nosotros, por ejemplo, yo lo hice una vez cuando estaba en la facultad, nosotros usábamos, por ejemplo, leche en polvo, ¿sí? Poníamos leche en polvo, sí, que tiene diferentes también proteínas, y eso lo bloqueaba, y usábamos eso como bloqueante, ¿no? Y una vez que esto ya está, ahí comienzo a trabajar con la muestra del paciente. Pero como les dije, esto ya viene del fabricante. El fabricante ya se encargó de pegar la proteína, el fabricante ya se encargó de bloquear la placa, ¿sí? Todos estos pasos que mostró hasta ahora. Y ahora sí va a venir lo que yo hago en el laboratorio, ¿sí? Con mis plaquitas que ya vienen específicas, que ya están todos los pocillitos sensibilizados, está todo puesto a punto, ¿tá? En este caso nosotros estaríamos viendo en el de aquel lado, ¿sí? El paciente que tendría Chagas y de este lado el paciente que no tendría Chagas. Y bueno, tenemos vacuna de Chagas. Pero bueno, está bien la observación de que en caso de que existiera vacunación contra lo que yo estoy queriendo detectar anticuerpos, hay que tener en cuenta que yo puedo detectarlo en pacientes que están vacunados, ¿tá? Depende también del antígeno del que esté hablando. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Por ahora, Chagas positivo, Chagas negativo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, eso es importante, ¿sí? Fíjense en cómo yo cuando pongo el suero de un individuo, el suero está compuesto por un montón de anticuerpos. Esos eran todos los anticuerpos que veían de diferentes colores, ¿sí? En el suero del paciente hay anticuerpos con especificidades contra lo que quieran, ¿sí? Obviamente se van a unir, en caso de que estén presentes, los anticuerpos que son específicos contra el antígeno que tiene mi placa, ¿sí? Si no hay anticuerpos específicos contra el antígeno que tiene mi placa, no se va a unir nada. Y eso es lo que yo también después quiero eliminar con los lavados, ¿sí? Acá dice que se retira, ¿sí? Eso del pocillo. Esos son los pasos de lavado. Eso sería, me contaría como un lavadito 1, ¿sí? Ahí les voy a mostrar porque acá lo hace con... Uy, no me fui para atrás. Perdón. Otra cosa que les quiero mostrar. La incubación. ¿Cuánto tiempo se incuba? ¿Qué temperatura se incuba? Bueno, eso va a variar mucho según los ELISAs del que estemos hablando, ¿sí? No todos tienen los mismos tiempos de incubación y no todos tienen las mismas condiciones de incubación. Por lo general, se suelen incubar a 37 grados, en especial porque fíjense que yo estoy buscando detectar IgG, ¿sí?
Se incuban a 37 grados, ¿sí? Bien tapaditas las placas, no con los pocillitos al aire, ¿sí? Porque esto suele ir en una estufa que está a 37 grados. Y el tiempo va a depender. A veces las incubaciones son de 30 minutos, a veces de 45 minutos, a veces hay otros elisas que tienen incubaciones en esta etapa que son de 1 hora. ¿Ah? Así que siempre hay que fijarse cuánto es el tiempo de incubación, esta primera incubación que suelen tener el ELISA que yo esté usando. ¿Ah? Otra cosa, en este paso yo estoy incubando con el suero del paciente, ¿sí? El suero del paciente por general no se usa puro, ¿sí? Yo no uso el suero directamente, así como lo obtengo del tubo de que fraccioné, no, ¿sí? Siempre se hacen diluciones, ¿sí? El suero del paciente se usa diluido. Por lo general los diferentes kits de ELISA, ¿sí? Traen sus propios buffers para diluir las muestras de los pacientes y cuánto es la dilución que usan, ¿sí? Todo eso siempre hay que leer muy bien el inserto, hay que fijarse muy bien cuáles son las condiciones del método, ¿sí? En primer lugar, temperatura de incubación, cuánto tiempo de incubación, qué dilución del suero hay que hacer, ¿sí? De hecho, hay algunos ELISAs, por ejemplo, que uno en un tubito aparte hace la dilución y después toma de ahí y pone en el pocillito. En cambio hay otras, sí, que por el poco volumen que usan, directamente se pone el diluyente en el pocillo y ahí luego se agrega directamente en el pocillo el suero y se homogeneiza ahí dentro mismo del pocillo, ¿sí? Obviamente estamos hablando de volúmenes chiquititos, ¿sí? Así que bueno, eso va a depender también del ELISA, de la marca que estemos usando, de cómo esté diseñada, etc. Esto ya lo sabemos. ¿Se acuerdan que yo les comenté que la diferencia entre los diferentes isotipos de inmunoglobulina radicaba en la porción FC? ¿Sí? Ahí es donde está la gran diferencia entre una IgA, una IG, IgM, IgG, etc. Eso es lo que les está diciendo acá, ¿sí? Que obviamente cuando el fabricante diseña el conjugado, ¿sí? Este conjugado tiene que estar dirigido contra la porción FC del isotipo de inmunoglobulina que yo vaya a querer detectar. Eso también, ¿sí? Nosotros vamos a querer hacer trabajar el conjugado, que yo les dije, este anticuerpo secundario conjugado, tiene que reconocer, en el caso de que estamos hablando específicamente de un ELISA para Chagas para IgG, tiene que reconocer IgG humana, ¿sí? Bueno, vieron acá, es lo que sigue pasando entre el paciente positivo y el paciente negativo, ¿sí? El paciente negativo que no unió nada al principio, no va a unir conjugado y no va a unir nada, ¿sí? Ese pocillo queda así como cuando comenzó el ensayo, ¿sí? Y el otro, fíjense en cómo se van formando, ¿sí? Las uniones consecutivas. Primero, la unión del anticuerpo específico que posee el paciente en su suero, ¿sí? Y luego el conjugado que reconoce a ese anticuerpo del suero del paciente.
Bueno, y acá es cuando finalmente se revela, ¿sí?, si hubo unión o no gracias a esta reacción colorimétrica que estamos viendo ahí con la enzima y el cromógeno, ¿sí? Esa enzima que estaba ahí, ¿sí?, que en este caso era la peroxidasa, ¿sí?, va a reconocer a su sustrato, que es el hidróxido el peróxido de hidrógeno, ¿sí?, y bueno, y se va a producir toda esta reacción que va a terminar generando color, y eso es lo que yo termino viendo, ¿tá?, y midiendo también. Fíjense que es muy importante que siempre hay incubaciones y lavados, ¿sí? Tenemos una primera incubación, ya partiendo de la placa que me viene a mí comercial, ¿sí? La primera incubación, que es con el suero del paciente, ¿sí? Ese tiempo que yo les dije que depende del ensayo, el ELISA que estemos usando, será de 30 minutos, 45, una hora, ¿sí? Y los lavados, ¿sí?, para eliminar todo lo que no se haya unido. Luego viene el agregado del conjugado. El conjugado también hay que darle un tiempo de incubación para que se una, porque es un anticuerpo, ¿sí?, para que se una al otro anticuerpo, ¿sí? Bueno, ese también es un tiempo variable. Algunos son de 20, 30 minutos, ¿sí? Pero bueno, también es otra incubación, y también la temperatura puede ser ambiente o temperatura de 37 grados, ¿sí? También eso depende. Después de las incubaciones también vienen lavados de nuevo, ¿sí?, para eliminar siempre todo eso que no se haya unido. Por último, se agrega el sustrato con el cromógeno, ¿sí? Esto también se deja un tiempo, ¿sí?, porque hay que darle un tiempo a la enzima, ¿sí?, para que reaccione, ¿sí?, se genere toda esta reacción química ahí, ¿sí?, y se genere finalmente el color. Esto también está estandarizado, no lo puedo dejar mucho más tiempo ni mucho menos tiempo de lo que el kit a mí me establece que lo tengo que dejar, ¿sí? A veces son 15 minutos, 10 minutos, ¿sí? Depende, como les digo, depende del kit que estemos usando. Siempre hay que leer bien los tiempos, ¿tá? Se deja pasar ese tiempo para la reacción, y acá yo ya no le hago nada, ¿sí?, porque si no tiro todo, tiro toda la reacción, tiro el color y chao, no hay forma de recuperarlo, ¿no? Bueno, acá ya no hay lavados, ¿sí?, sino que directamente se corta la reacción, se la para, en este caso con el agregado de ácido, ¿sí?, una solución ácida para la reacción y estabiliza el color, ¿sí? Y ahí yo voy a leerlo al espectrofotómetro o a este lector de lista. Bien, acá yo quiero hacer un poquito. Obviamente tenemos que largar, eso bueno, queda a criterio también del bioquímico que esté, controles positivos y negativos, ¿sí? Si se larga control positivo, control negativo, si hace falta, no hace falta en cada largada. Por ahí, si es algo que yo estoy largando todos los días, no hace falta en cada largada estar largando un control positivo. Ustedes fíjense que cada control gasta un pocillo, ¿sí? Así que eso hace que los rendimientos de los equipos nunca sean el 100%, ¿tá? Si es algo que yo largo todos los días, por ahí largarle un control todos los días no tiene sentido, porque yo sé que mi reactivo está funcionando bien. Por ahí, si largo cada mucho tiempo, bueno, por ahí largarle un control está piola, ¿sí?, como para ver que todo esté funcionando bien. A veces lo que se hace no es largar lo que se llama un control positivo, ¿sí?, sino que se larga un cutoff, ¿sí? Los kits vienen con controles que tienen una concentración conocida, ¿sí? Vienen con varios controles con diferentes valores de concentración, ¿sí? Y de hecho, a partir de cierto valor se considera positivo, ¿sí? Hay un cutoff, un punto de corte, ¿sí? A partir de ese punto de corte, el ensayo se considera positivo. Entonces yo a veces puedo usar como control el vialcito, ¿sí?, que tenga una concentración que sea la del cutoff, ¿sí? Hay muchos kits que traen, de hecho, el control en base al punto de corte. O sea que yo uso eso como control, y lo que sea tenga una densidad óptica mayor o igual va a ser positivo, y lo que tenga una densidad óptica menor, ¿sí?, al control de cutoff va a ser negativo, ¿sí? Y al cutoff, el control de cutoff se lo trata como cualquier otra muestra más, ¿sí? Entra dentro del procedimiento, así como hicimos con el suero del paciente, lo mismo el control de cutoff.
Bien, ¿cómo se puede interpretar una ELISA al final? Yo puedo hacer una interpretación cualitativa, ¿sí? Yo veo, que puede ser a ojo incluso, yo veo que la intensidad del color, ¿sí?, del pocillo de mi paciente es mayor que la intensidad de color que tiene el pocillo del control de punto de corte, es positivo. Si es menor, es negativo, ¿sí? Eso es algo cualitativo, positivo y negativo, y ya está, ¿no? También puede ser semi-cuantitativo, ¿sí? Yo al suero le puedo hacer diluciones seriadas, ¿sí? Como vimos por ejemplo en el high, ¿sí? Pero bueno, acá con las diluciones, con su propio buffer y todo lo que corresponde, puedo hacer diluciones seriadas del suero, probarlas, ¿sí?, cada una en un pocillo diferente, y hacer un informe en base al título, ¿sí? Informar la inversa de la última reacción positiva, ¿sí? O, si no, la lectura ya de tipo cuantitativa, ¿sí?, en la cual yo voy a tener ya unidades de medición, ¿sí? Yo voy a usar controles de concentración conocida, ¿sí? Se va a medir la absorbancia de cada uno de los controles y se va a alargar, se va a armar una curva de calibración, ¿sí?, que es lo que están viendo ahí, absorbancia y el logaritmo de la concentración, ¿sí? Los controles obviamente que vienen en el kit, ¿sí?, son controles de concentración ya conocida. Los vialcitos me dicen qué concentración tienen cada uno de los controles. Pongámosle que son 5 controles, ¿sí? Cada uno de esos 5 controles tiene una concentración, ¿sí? Bajita, concentraciones más intermedias y una concentración bien alta, ¿tá? Bueno, yo sabiendo la concentración, yo los largo en el ELISA, ¿sí? Los largo junto con las muestras del paciente y todo, cada cosa en un pocillo diferente, ¿sí? Y hacia el final de la técnica voy y lo leo en el lector de ELISA, ¿sí? El lector de ELISA me va a dar para cada uno de los pocillitos donde yo alargué los controles un valor de absorbancia, ¿sí? Que yo, conociendo la concentración, puedo trazar una recta, ¿sí? Una recta de concentración, y interpolar las densidades ópticas de absorbancia que haya obtenido de mis pacientes en esa curva. ¿Se acuerdan más o menos algo parecido? También hacíamos en la, ¿cómo se llama?, en la inmunodifusión radial, ¿sí?, que también era un método cuantitativo. Bueno, acá también, pero se usan patrones que se hacen por esta técnica, ¿sí? Y voy a terminar leyendo la absorbancia. En este caso no va a ser diámetro al cuadrado en base a la concentración, sino absorbancia en base al logaritmo de la concentración, ¿no? Pero bueno, esto también a veces lo hace el propio lector de ELISA, ¿sí? Vieron que tenía varios botoncitos, son sistemas digitales que yo puedo usar la memoria, puedo largar, por ejemplo, estos calibradores una sola vez, ¿sí? Guardar esta curva de calibración en la memoria de mi lector de ELISA, ¿sí? Y después no volverla a largar más. Puedo largar un control cerca del punto de corte, como para ver en cada largada que los valores se mantengan, ¿sí?, dentro de un determinado rango, y listo, no hace falta más. Alargar a veces la curva una sola vez, guardarla en la memoria del lector de ELISA ya es suficiente. No necesito alargar la curva de los 5 calibradores todas las largadas que yo hago, que es una forma de ahorrar a veces de algunos bolsillos. Así que bueno, esto era lo que les quería mostrar con respecto al ELISA indirecto, ¿sí? Los pasos que tienen, las formas de interpretación final que tienen, que pueden ser cualitativas, semi-cuantitativas y cuantitativas, ¿sí? Así que bueno, prosigamos. En este caso, para Chagas se hace un ELISA indirecto, ¿sí? Con... ay, se me fue lo que iba a decir. Se hace un ELISA indirecto, eso era lo que les quería decir nada más. Bueno. Entonces termino de compartir esto acá y volvemos a las diapos. Bien.
Ven, este es el lector, ¿sí? Uno puede programarlo y guardar en la memoria del lector la curva de calibración, ¿sí? Entonces ya no necesito estar largando la curva de calibración todas las veces. Bueno, y ahora vamos a ver la otra técnica, ¿sí? Que es la inmunofluorescencia indirecta. Van a ver que los fundamentos son muy parecidos, los pasos son muy parecidos, ¿sí? Así que es como que cambian nada más en el paso final. Ay, perdón, entra mucho ruido afuera. En este caso que estamos haciendo diagnóstico de Chagas, ¿sí? Fíjense, este sería el parásito del Chagas, ¿sí? Lo que se hace acá en la IFI, que es inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? Es detectar también lo mismo, anticuerpos en el suero del paciente. Pero ahora ya no lo voy a hacer en un pocillito que tiene el antígeno, ¿sí? Del Chagas, sino que lo voy a hacer sobre una impronta. ¿Sí? ¿A qué se le llama una impronta? Vamos a ver varias improntas en diferentes cosas, ¿sí? Son como si fueran unos portaobjetos, lo vamos a ver igual en un video. Son como unos portaobjetos, ¿sí? Que tienen como ubicaciones o pocillos. En estos pocillos o ubicaciones que tiene ese portaobjeto, ¿sí? Se pegan diferentes tipos de células. Pongámosle, si estamos en este caso hablando de Chagas, lo que se pega ahí son células, ¿sí? Del parásito de Chagas. Ya no es el Chagas roto, el parásito del Trypanosoma cruzi roto, ¿sí? Y del cual yo haya separado alguna proteína citoplasmática o alguna otra proteína, sino que está el parásito entero, ¿sí? Y eso es lo que yo estoy viendo acá en esta imagen, ¿sí? Yo estoy viendo el parásito entero, ¿sí? Se lo pega en este portaobjeto. Eso ya viene también del fabricante, ¿sí? El fabricante, nosotros cuando se compran las improntas que son para Chagas, ellas son improntas que traen pegadas al parásito en ese portaobjeto, ¿ah? En este caso posee epimastigotes de Trypanosoma cruzi, ¿sí? Lo que se hace es muy parecido a lo que vimos con el ELISA. Se incuba en esta impronta, ¿sí? Con el suero del paciente, en una dilución determinada, ¿sí? Acá también se hace una dilución con PBS, ¿tá? Se deja, ¿sí? Incubando es un determinado tiempo, por lo general siempre suelen ser 30 minutos, ¿sí? Los IFI tienen ya un tiempo más estandarizado, son 30 minutos a temperatura ambiente en cámara húmeda, ¿tá? Bueno, se deja ese tiempo para que el anticuerpo, si el paciente lo posee, se una al parásito, ¿tá? Se lava, siempre hay que lavar para eliminar todo lo que no se haya unido, ¿sí? Y luego se agrega el conjugado, ¿sí? Este anticuerpo secundario. Pero ahora yo ya no estoy en presencia de un enzimo inmunoanálisis, ¿sí? Ya no es un ELISA, por lo cual no va a tener este anticuerpo secundario unido una enzima, sino que va a tener unido otra cosa. Estamos hablando de inmunofluorescencia, ¿sí? Debe tener algo fluorescente. De hecho, tiene un fluorocromo. ¿Ah? Ahora lo que tiene pegado entonces este anticuerpo secundario es un fluorocromo. ¿Ah? Se incuba, va a pasar lo mismo que pasaba en ese pocillito de ELISA, ¿sí? Si se unió el anticuerpo del paciente, ¿sí? Este conjugado se va a unir también, ¿ah? Se deja incubar un tiempo para que se produzca esta unión y se lava. Siempre se lava para eliminar los excesos. Pero ahora yo ya no tengo enzima, entonces no necesito agregarle un sustrato, ¿sí? Directamente esto se monta, ¿sí? Con una glicerina bacteriada, se pone un cubreobjeto y se va a mirar un microscopio. No cualquier microscopio, sino un microscopio de fluorescencia, ¿tá? Entonces ahora vamos a ver un poquito qué pasa con la fluorescencia, ¿sí? Como yo les conté, estos microscopios no es el microscopio óptico común que usan, ¿sí? Para hemato. Estos son microscopios especiales que tienen un láser especial, porque ¿qué es lo que pasa con ese fluorocromo que tiene unido el anticuerpo secundario? ¿Sí? Es lo que estamos viendo en el esquemita de acá del costado, ¿sí? Yo tengo este fluorocromo, ¿sí? Que cuando no recibe luz se encuentra en su estado basal, ¿sí?
Cuando esta sustancia recibe, ¿sí? Absorbe un fotón, se excita. Un electrón pasa a un nivel más alto de energía y cuando vuelve emitiendo luz, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos como fluorescencia. ¿Sí? Estos emiten fotones. ¿Mm? Por eso estos microscopios son especiales, ¿sí? Porque lo que tienen es un láser, ¿sí? Que va a hacer esta fuente de luz, ¿sí? Que va a excitar al fluorocromo que tiene unido el anticuerpo secundario. ¿Tá? Eso va a atravesar el ocular, ¿sí? Por el cual yo estoy viendo. Esta luz va a incidir sobre el pocillito que yo esté mirando, excitando, ¿sí? Al fluorocromo en caso de que ahí esté pegado, ¿sí? Si está ahí presente el fluorocromo, va a excitarse y va a emitir fotones de luz, ¿sí? En otra longitud de onda, que es la que yo voy a percibir luego en mi ocular, ¿sí? Y que es lo que yo voy a terminar viendo, que es esto que está acá, ¿sí? Si está presente el fluorocromo, ¿sí? Hay diferentes fluorocromos, ¿sí? Pero el que se usa mucho y es el que da este color verdecito manzana, ¿sí? Se llama FITC o FITC, FITC, ¿sí? Pero se dice FITC, ¿sí? Es el más común y van a ver que la gran mayoría de todas las técnicas de laboratorio con inmunofluorescencia son con este fluorocromo, ¿sí? Y siempre llevan a ver este color verde manzana fluorescente, ¿no? Y ven que cuando no está, ¿sí? No se vería, de hecho se ve más opaco, que después como que tiene una luz extra, ¿no? Pero esto es negativo y esto sería una reacción positiva, ¿sí? A mí ese fluorocromo me permite ver fluorescencia porque yo lo estoy excitando a través de un láser especial que tiene mi microscopio de fluorescencia. Entonces el procesamiento sería ¿sí? Para la inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? Estamos hablando de la IFI, la indirecta. Yo tengo mi antígeno que está pegado ahora ya no en el fondo de un pocillo, sino que está pegado en una impronta, ¿sí? Yo lo incubo con el suero del paciente que va a ser mi primer anticuerpo, ¿sí? Si está, se va a unir. Si no está, no se unirá, ¿tá? Lo lavo. Después de incubar, lavo para eliminar lo que no se haya unido y en caso de que esté presente, cuando agregue mi anticuerpo secundario, ¿sí? Unido a un fluorocromo, listo, lo incubo, se va a unir, lo lavo, lo monto y lo llevo a ver al microscopio de fluorescencia. ¿Ah? Importante, como les dije, la cámara húmeda. ¿Sí? Todas estas incubaciones, ¿sí? La incubación tanto con el suero del paciente como con el anticuerpo secundario, se tienen que hacer en cámara húmeda. ¿Tá? Bueno, y también a veces se puede usar junto con el conjugado, ¿sí? Un contracolor que se llama azul de, ¿sí? Que ayuda por ahí a visualizar un poquito mejor la diferencia, el contraste entre lo no reactivo y lo reactivo, ¿sí? A veces usan, a veces. Bueno, entonces vamos a ver cómo sería la IFI. Biocientífica. Esas son las improntas, ¿sí? Ah.
Eso sí es muy importante. La preparación del PBS y todo eso es súper simple, ¿sí? Ya vienen los sobrecitos del buffer para armar. Eso no es problema, ¿sí? En este caso el kit lo trae, en caso de que no lo trae, bueno, cada laboratorio tendrá su PBS para estar, ¿sí? El asunto es que se tiene que hacer la dilución del suero con PBS, ¿sí? No se usan puros los sueros, se usan diluidos, y los lavados también se van a hacer con PBS, ¿tá? Fíjense con respecto a la forma que tienen, en este caso, estas improntas. No todos tienen 12 pocillos, algunas tienen 6, algunas tienen 8, depende de la impronta que tengamos, ¿sí? En cada uno de esos espacios que tienen, ¿sí? Están pegadas estas células. Pongámosle que sean de Chagas, ¿sí? En cada uno de estos espacios que está acá, ¿sí? Estarían pegados los parásitos, ¿sí? Los parásitos estarían pegados en cada uno de estos pocillos. Trypanosoma cruzi va a estar ahí pegadito, ¿tá? Y en cada uno de estos espacios que yo tengo acá puedo ensayar un paciente diferente, ¿sí? Ahora van a ver cuáles son los recaudos que hay que tener para hacer esto, ¿sí? Porque, como dice ahí, hay que tener cuidado de no apretar la impronta, ¿sí? Tratar de agarrar siempre los sobres por el borde. ¿Por qué? Porque yo ahí tengo pegadas células. Pongámosle, fíjense en las uñas que yo tengo, son uñas peligrosas, ¿sí? Yo puedo agarrar una impronta así sin querer y le arrastré por el pocillito ese una uña y me llevé las células en mi uña. Yo en ese pocillito después no voy a ver nada porque por algo mecánico me las llevé. ¿Sí? También van a ver que es muy importante el momento de poner las muestras, ¿sí? En cada uno de los pocitos hay que hacerlo con cuidado, ¿tá? También evitando contaminación de uno al otro, ¿sí? Acá yo no tengo una separación muy física, ¿sí? Hay que hacerlo con cuidado, sin que salpique, etc. Estos colores que tienen, algunos son blancos, rojos, verdes, etc. Hay muchos colores de esta pintura, ¿viste? Que tienen acá. Bueno, tiene una razón de ser. Es una pintura que es hidrofóbica, ¿sí? Lo que permite justamente es evitar eso, que cuando yo ponga líquido en un pocillito, ¿sí? En una de esas ubicaciones va a formarse como una gotita. ¿Vieron? Al principio que se veía que ponía y toda la reacción pasaba como en una cúpula, una gotita. Bueno, este tipo de pintura justamente lo que evita es que las gotitas entren en contacto. Así, al ser hidroscópica, las mantiene como separadas. Así que esta pintura tiene una razón de ser, no es porque les gusta nada más pintarla, sino que aparte de separar los pocitos, ¿sí? No permite a no ser que uno le eche demasiado, que haya una bestialidad, no permite que entren en contacto si el líquido de una ubicación con el líquido de la ubicación próxima, ¿no?
Bien, vieron los recaudos que hay que tener al incubar y al lavar. ¿Sí? Evitar tocar con el tip el pocillito donde está la impronta, porque si no nos la llevamos puesta en el tip. ¿Sí? El volumen siempre hay que tener cuidado, ¿sí? Al ponerlo, y el tema del lavar, ¿sí? Evitar el arrastre ese de un pocillo al otro, ¿tá? Porque si no se puede generar contaminación cruzada. O sea que la contaminación cruzada de suero en suero, ¿sí? De paciente en paciente, hay que tenerla. Cuidado al momento del sembrado y al momento del lavado, ¿sí? Y ahora está hablando con respecto al conjugado. Es cierto, los conjugados hay que titularlos. Esto en realidad es un rol que nos corresponde a nosotros, los bioquímicos, ¿sí? Hay kits que traen directamente el conjugado listo para usar, ¿sí? Ya con el azul de Evans, todo incluido, ¿sí? Pero hay otros que no. Hay otros que no, y yo puedo comprar aparte mi conjugado, ¿sí? Por ejemplo, mi anti-IgG humana conjugada con isotiocianato de fluoresceína, ¿sí? Que es el PITS. Para eso yo tengo que titular ese conjugado. No lo voy a usar puro, ¿sí? Porque es muy fuerte. Entonces, tengo que fijarme en qué dilución es la óptima para usar en el ensayo. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué se hace? Pongámosle que yo tengo un conjugado que es muy fuerte, está muy concentrado, ¿sí? Me va a dar una señal muy alta, ¿sí? El conjugado me va a dar una señal muy alta, saturante, y yo voy a ver positivo cosas que no son, ¿sí? Yo voy a estar visualmente informando positivos, cosas que en realidad son negativas, voy a ver uniones específicas, no me sirve, ¿sí? Un conjugado muy concentrado. Ahora, si lo diluyo demasiado, ¿sí? Tampoco me sirve, porque entonces me voy a perder los positivos débiles, los positivos que están bajos, los positivos borderline que están en los puntos de corte, ¿sí? Entonces por eso, en realidad, y por eso digo que eso ya va más a nosotros, a los bioquímicos, porque somos los que vamos a mirar al microscopio y los que vamos a decidir si es positivo, si es negativo y qué título, ¿sí? Porque este tipo de ensayo es semi-cuantitativo, que vamos a decidir qué título vamos a informar, ¿sí? Para un determinado ensayo. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros de la gama que vamos a usar, ¿sí? Y darnos cuenta si la tenemos que titular de nuevo porque ya está vieja y uno ve que está decayendo. Cuando compro una gama nueva, le decimos gama al anticuerpo secundario de la inmunofluorescencia. Estoy acostumbrada a decirle gama. Si está decayendo o si está muy concentrada, nosotros nos tenemos que saber dar cuenta, ¿sí? Y titularla, ¿sí? Ensayándola en diferentes concentraciones, ¿sí? Con un suero que nosotros sepamos que está por ahí cerca del punto de corte, y usar la concentración óptima del conjugado, ¿sí? La dilución óptima del ensayo del conjugado. A eso se refiere acá con que el conjugado previamente titulado que se va a usar, ahora se hace la dilución del conjugado según quien lo esté usando, ¿tá? Esa es otra, el secado, ¿sí? Cuando nosotros lo sacamos de la jarra de Coplin, o donde tengan, porque algunos no tienen jarra de Coplin, y se las arreglan haciendo los lavados de otra manera, pero bueno, cuando los retiran de la solución de PVS de los lavados, ¿sí? Se tiene que limpiar bien por la parte de abajo, como mostraron ahí, y fíjense que le pasa en el bordecito sin tocar los pocillos, ¿tá?
Algunos van a limpiar, van a secar un poquito así, ¿sí? Para sacar ese exceso de líquido que haya quedado. ¿Ah? Otros por ahí tienen bomba de vacío, ¿sí? Y van a aspirar un poco ese líquido que queda entre los pocillos o ese líquido abundante que queda en la zona donde está la impronta, ¿sí? Depende de donde trabajen, lo harán con bomba de vacío o lo harán así con un papel absorbente, tratando de sacar ese exceso de líquido que haya quedado. Pero hay que tener cuidado también, no hay que secarlo demasiado ni dejársela olvidada la impronta, ¿sí? Porque si se secan las improntas, también dan reacciones feas, ¿sí? Se pueden llegar a ver cosas inespecíficas, zonas que fluorescen de forma diferente, ¿sí? Y que eso dificulta la interpretación final. Eso sí. Fíjense que cuando puso el conjugado ya no importa si se contacta el líquido de un pocito con el otro, ¿sí? Porque acá ya no habría contaminación cruzada. No es lo mismo que se me cruce el suero de uno con el otro a que el conjugado es todo lo mismo, ¿sí? Ahí ya no tengo contaminación cruzada, por eso es que lo pone más rápido, sin preocuparse de que no toque el líquido un pocillo al lado del otro, ¿sí? Con el conjugado es un poco más relajado el tema de la incubación en cada uno de los pocillos. Nada más hay que tener el recaudo ese, que ahí bien lo dijo, de que no se seque. Bueno, esa es otra cuestión que nos compete a nosotros también los bioquímicos con respecto al microscopio de fluorescencia. Ahora vienen microscopios que son más de tipo LED, ya no es tanto inconveniente, pero antes, cuando las lámparas venían de mercurio, y por ahí hay lámparas de mercurio en algunos lados todavía, tienen un cierto tiempo de vida, ¿sí? Porque hay un gas, ahí participa un gas, ¿sí? Entonces, cuando se ponían medias viejas estas lámparas, nosotros con el ojo nos tenemos que dar cuenta, ¿sí? Cuando comienza a decaer. Por eso muchas veces es importante, nosotros los bioquímicos les pedimos que larguen un control, ¿sí? Nosotros solemos separar sueros controles, ¿sí? Por lo general tratamos que sea un suero de algún paciente que esté cerca del valor de corte, ¿sí? Porque eso es lo que a mí me permite dividir el positivo del negativo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo hago una técnica de inmunofluorescencia indirecta cuyo valor de corte es una dilución 1 en 80, yo voy a buscar un suero de un paciente que me haya dado positivo 1 en 80, ¿sí? O por ahí 1 en 160, pongámosle. Y entonces voy a usar ese suero de ese paciente como control, para controlar, por un lado, mi gama, que siga funcionando bien, ¿sí? Y por otro lado, mi lámpara, ¿sí? Porque yo me voy a dar cuenta si la fluorescencia que yo estoy viendo corresponde a un positivo y a un título 1 en 80. Esta técnica, para lo que es nosotros, ¿sí? Al momento de interpretar del lado bioquímico, tiene mucho de nuestro ojo, ¿sí?
De hecho, hay algunos que por ahí mandan a titular, ¿sí? Una vez que uno ve que es positivo, se puede mandar a titular. Si yo, por ejemplo, veo un suero de un paciente que tiene una intensidad de fluorescencia muy alta, ¿sí? Veo que está muy intensa esa fluorescencia. Entonces yo digo, bueno, este paciente tiene un título alto, ¿sí? Y entonces uno les puede pasar a usted y decirle, bueno, mira, quiero que me largues ahora esta IFI, pero que me lo mandes a titular, pero que me largues las titulaciones entre tal y tal valores más o menos, que uno ya a ojo aprende a verlas, ¿sí? Y no manda toda la titulación completa desde la más baja hasta la más alta, sino que nosotros, ¿sí? Los bioquímicos ya como que las enfocamos y sabemos más o menos en qué diluciones estamos viendo según la intensidad de fluorescencia que nosotros vemos al microscopio, ¿sí? De hecho, a veces ni siquiera necesitamos titular. No está bien, pero a veces uno hace tanto, ¿sí? Tiene tanta experiencia del lado de ojo y de tantos años, que a veces ni siquiera se necesita titular, a no ser que uno tenga alguna duda o se vean superposiciones de cosas, ¿no? Así que bueno, eso era lo que les quería mostrar con respecto a la IFI. Vieron que el fundamento es más o menos lo mismo, ¿sí? Con respecto a las incubaciones, que cambia la etapa final porque el conjugado es diferente, ¿sí? Y que se observa al microscopio de fluorescencia, que es importante, que siempre tiene que estar en un cuarto oscuro, ¿no? Y ya vamos terminando, no se preocupen que ya los dejo. Bueno, estos eran los pasos de la inmunofluorescencia indirecta. Entonces, cerrando, sabíamos que para el diagnóstico serológico de Chagas, ¿sí? Un diagnóstico presuntivo es cuando yo obtengo una única reacción serológica positiva, ¿sí? Porque hice solo ELISA, o porque le hice solo un IFI, le hice solo el HAI y nada más. Pero el diagnóstico de certeza está dado cuando dos reacciones serológicas diferentes, hechas por métodos diferentes, dan un resultado concordante entre sí, ¿sí? Si ambas son reactivas, si ambas me dan positivas, el individuo es chagásico, ¿no? Si no son reactivas, el individuo no está infectado, ¿sí? Y si son discordantes, se tiene que hacer una tercera técnica, o si no, se remite, como les dije, al centro de referencia. Y ahora les quería mostrar, simplemente como para ir cerrando, ¿sí? Un algoritmo diagnóstico, pero en este caso es para recién nacido de madre chagásica. Vieron que las formas de transmisión eran vectorial, transfusional, por trasplante y vertical, ¿sí? Vertical significa de madre al bebé, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los recién nacidos de madres chagásicas? Por un lado, se pueden hacerle tanto testeos serológicos como parasitológicos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si yo obtengo una serología IgG positiva, ¿sí? En el bebé, y 2 microconcentraciones, ¿sí? Que eran las técnicas parasitológicas, que son y me dan negativos, o sea, no encuentro parásito en circulación en el bebé, pero sí encuentro anticuerpos IgG, tengo que volver a repetir a los 6 meses. ¿Por qué? Porque esa IgG puede no ser del bebé, ¿sí? Puede ser de la mamá. Entonces yo tengo que dejar pasar un tiempo para que el propio sistema depure, ¿sí? Porque las inmunoglobulinas tienen un tiempo de vida, ¿ah? Entonces esos anticuerpos que son de la mamá depuren, ¿sí? Y que yo comience a ver los anticuerpos propios del bebé, ¿ah? A los 6 meses de vida se repiten los ensayos, ya sea HAI, IFI, enzima inmunoanálisis, lo que sea, ¿sí? Si los 2 ensayos que yo haga son negativos, ¿sí? El HAI con el IFI o el ELISA son negativos, hay ausencia de infección, ¿tá? Ahora, si yo hago las 2 técnicas, el HAI y por otro lado el IFI o el ELISA, y son positivos, estoy en presencia de una infección aguda, ¿tá? Porque estoy en 6 meses de vida, recién nacido, ¿sí? Lo repetí y me da que tiene una infección aguda. Ahora, si al recién nacido yo le hago la serología y la serología me da positiva, ¿sí? Y a su vez el parasitológico, ¿sí? Que sería la microconcentración, me da positiva, entonces yo estoy en presencia de una infección congénita, ¿sí? Y se aplica el tratamiento, ¿tá? Esa es la gran diferencia.
que cuando a mí el parasitológico, ¿sí?, me da positivo en el recién nacido, ya es suficiente, ¿tá? Y en caso de que mi parasitológico dé negativo, ¿sí?, pero en presencia de una serología positiva, yo a la serología le tengo que dar un tiempo, ¿tá?, para ver si la reacción que yo estaba viendo en el recién nacido correspondía al recién nacido o para ver si correspondía a anticuerpos maternos, ¿sí?, porque la madre es Chagassi, así que tranquilamente pueden ser anticuerpos maternos. Así que bueno, eso era lo único que les quería mostrar, ¿sí? Y con eso concluimos la clase de hoy. Así que bueno, lo que me interesa que se lleven es la parte de los fundamentos de la técnica de ELISA y de la técnica de inmunofluorescencia indirecta, ¿sí?, que las vamos a seguir aplicando al diagnóstico de un montón de cosas, ¿tá?, y las van a ver aplicadas a un montón de cosas. Así que bueno, les mando saludos y nos vemos la semana que viene.